Bueno, vamos a nuestra segunda clase de Parménides. Como anticipamos la vez pasada, lo que vamos a hacer hoy es repasar el fragmento 8 del poema de Parménides para ver cómo caracteriza al ser Parménides, ¿no? En la clase anterior, ¿qué es lo que intentamos hacer? Lo que hicimos fue, en primer lugar, mostrar a Parménides dentro de la historia del pensamiento y ubicarlo como tal vez el padre de la ontología, ¿no? Es decir, es el primer filósofo que explícitamente habla del ser y postula que el objeto de estudio de la filosofía es el ser y que lo que tenemos que pensar en primer lugar es el ser, no una cosa o la otra, sino que es eso que es, tanto en una como en la otra cosa, ¿no? Que es el ser, en definitiva. Sobre todo porque la concepción que tengamos sobre lo que es el ser va a terminar definiendo, bueno, todas las concepciones que tengamos sobre el resto de las cosas. Porque en la medida en que todas las cosas son, todas las cosas de alguna manera dependerán de lo que sea ese ser, que hace que sean, ¿no? De eso que está siendo detrás de todas las cosas. Y entonces, en la clase anterior, ¿qué es lo que vimos? Vimos el fragmento 2 del poema de Parménides, en donde Parménides plantea esto, plantea que hay dos caminos que puede tomar un pensador. Uno es un camino viable y el otro no es viable. Uno es un camino que es el camino de la verdad, es el camino de la aletheia, ¿no? De lo verdadero, y el otro es el camino de la doxa o de lo que a mí me parece, pero no de lo que es realmente. El camino del ser o ese camino viable es el camino que piensa el ser y dice que lo que es. Esto que parece decir, bueno, más vale, lo que es, no es tan sencillo porque ese lo que es, bueno, ¿qué quiere decir que lo que es? ¿Qué quiere decir que el ser es? ¿No? ¿Qué quiere decir ser en definitiva? ¿No? ¿Qué quiere decir que el lápiz es? ¿No? Como decimos la pasada, el lápiz es. ¿Qué quiere decir que el lápiz es? Sí, yo puedo saber lo que es el lápiz, un lápiz sirve para escribir, bla, bla, bla. Ahora, ¿qué es? ¿Qué quiere decir que esto es? Que es un ser. Entonces yo también puedo saber, no sé, que esto es un libro, ¿no? Y todo puedo saber un libro, lo puedo usar, lo puedo tocar, lo puedo leer, vender, hago cualquier cosa con el libro. Y puedo saber que en un libro es un objeto que tiene escritos y que esos escritos pueden implicar un saber o una literatura o lo que fuera. Fantástico es el libro, pero si el libro es, ¿qué quiere decir que es? No, ¿qué quiere decir ser libro? Eso lo podemos definir fácil. ¿Qué quiere decir que esto es? Que es un ser. ¿Qué quiere decir que acá hay un ser? Parmenides va a empezar a responder. ¿Qué quiere decir que acá hay algo que está haciendo? ¿No? Ese es un descubrimiento tremendo. Que claro, se nos pasa desapercibido eso, porque claramente nuestro pensamiento como que se agarra de eso más evidente o eso que aparece más a la mano, que es bueno, es un libro y el libro contiene tal cosa, y esto es un lápiz y tiene tales rasgos y tal cosa. Y ahí se quedó el pensamiento. Y Parménides dice, no, no, el camino que debemos tomar para conocer realmente lo que son las cosas es no detenernos en eso que se nos mostró acá, sino ir a qué quiere decir que esto es un ser y que esto es un ser. Y ya no me importa si es el lápiz o el libro, sino que esto es ser y esto es ser. ¿Qué quiere decir que algo es? Bien, eso está planteado en el fragmento 2. En el fragmento 8 dice qué quiere decir que algo es, qué quiere decir ser. Entonces el fragmento 8, que es lo que vamos a ver ahora, es lo que define las características del ser. Y que yo creo, y acá volvemos a nuestro planteo, que estas características que Parménides le atribuye al ser eh, son las características que la imagen dogmática del pensamiento va a continuar, que la metafísica va a continuar y que de alguna manera el sentido común también va a continuar. No que sea de sentido común lo que dice Parménides, ya dije que una cosa es el pensamiento de un filósofo y otra la imagen del pensamiento, ¿no? Este, Parménides lo pensó y después eso que pensó Parménides muy revolucionariamente, muy astutamente, muy brillantemente, después sí se convierte en sentido común, ¿no? Se convierte en sentido común esto de, bueno, todos sabemos lo que significa pensar. Pensar es pensar algo que es y que es según las características que Parménides definió. Bien, ¿cuáles son estas características? Bueno, el fragmento 8 las define. Les voy a leer algunos fragmentos, algunas partes, unos versos del fragmento 8, es un poco largo, y voy a ir explicándolas. El fragmento 8 comienza así. Y ya solo la mención de una vía queda,
la de qué es. La de qué es. Ya sabemos que la de qué es una expresión a la que le falta el sujeto. ¿Qué cosa es? Y podemos decir, eso que es lo que es, ¿no? Que lo que es. Y en ella hay señales en abundancia. En ese camino hay muchas señales que me dicen qué quiere decir que lo que es. ¿Qué quiere decir? ¿No? ¿Qué quiere decir ser? ¿Qué quiere decir que esto es un ser y que esto es un ser? Me olvido del lápiz del libro. ¿Qué quiere decir que esto es un ser y esto es un ser? ¿De qué estamos hablando? Cuando yo digo que es y que esto que también es, ¿a qué me estoy refiriendo? No al lápiz o al libro, sino al mismo ser, al hecho de que estos sean seres y de que están siendo. ¿Qué quiere decir eso? Bien. Entonces hay señales en este camino que me indican qué quiere decir que algo es. Bien. Que ello, en tanto que es ingénito e imperecedero, entero, homogéneo, imperturbable y sin fin. Bien. Esto así empieza. Estas son algunas de las características, después va a ir agregando más, pero básicamente son que eso que está haciendo, eso que es ingénito, imperecedero, entero, homogéneo, imperturbable y sin fin. ¿Qué quiere decir esto, no? Sigue. Y es que no fue ni será, pues ahora es todo a la vez uno continuo, uno continuo. Pues, ¿qué origen le buscarías? ¿Cómo y de qué habría crecido? Eh, pues, lo que no es, no te dejaré decirlo ni concebirlo. Ya sabemos que eso no es una vía viable, digamos, no la puedo transitar ese camino. Pues ni enunciable ni pensable es lo que no es. Yo no puedo ni nombrar lo que no es. No podría decir lo que no es, ¿no? Porque tal cosa es, ya estoy hablando de que la nada es, tendría que decir que es. Entonces se excluyen, ¿no? Acá hay una primera cosa importante que a mí me interesa para la imagen del pensamiento dogmática. No sé si tanto para Parménides. Cuando Parménides distingue estas dos vías son excluyentes. Y esto es la vía del ser y la vía del no ser. Y son excluyentes. ¿Qué quiere decir? Que no se tocan. Parménides las separa perfectamente. Las excluye. Las excluye. Son como opciones excluyentes. No pueden estar presentes ambas a la vez. Si está una, no puede estar la otra. Esto es importante porque para la historia de la filosofía, la idea de la exclusión va a ser digamos, una fuerza presente en todos los conceptos que la metafísica va a emplear. ¿Qué es la fuerza de la exclusión? Es la idea que la metafísica tiene de que un ser es una cosa y que existe con independencia de otra cosa. Y que para que este ser sea lo que es, no tengo que saber lo que es el libro. No importa, no depende de lo que es el libro. Entonces, hay una idea en la historia de la filosofía que va a plantear que los seres son seres que se dan en sí mismos. No estoy hablando de Parménides ahora. Son seres que se dan en sí mismos y que excluyen a los otros seres. Por ejemplo, el lápiz excluye al libro. Yo para conocer lo que es un lápiz no tengo que tener ninguna noticia de lo que es el libro. Puedo conocer perfectamente al lápiz sin conocerlo, sin conocer al libro. ¿Esto qué quiere decir? Que el ser del lápiz es un ser independiente del libro. Entonces esta idea de la exclusión es muy importante en la historia de la filosofía y sobre todo porque uno puede decir, bueno, ¿qué me importa el lápiz y el libro? Lo que pasa es que después hay otros seres que están pensados del mismo modo. Por ejemplo, para conocer que es un varón, yo no tengo que conocer que es una mujer, porque el ser del varón es algo que se da de manera independiente con el ser de la mujer. Entonces, lo que sea para una época un varón no tiene que ver lo que es ser una mujer. Cuando sabemos en realidad que esas identidades se construyen mutuamente, ¿no? Se construyen en relación. Bien, volviendo a Parménides, no me quiero ir por las ramas. Las características, ¿cuáles son? Primero, hay una forma de pensar, hay una manera de entender lo real que supone dos vías excluyentes. Dos vías excluyentes. Dos vías en donde el ser y el no ser no se tocan, no se rozan. No se rozan. Una cosa es y no puede no ser. Y eso es que entonces, fíjense, si la única posibilidad es el ser, dice, y es que no fue ni será. Claro, si excluye el no ser, si excluye el no ser, esto que es, esto que está siendo, excluye el no ser,
yo no puedo decir que fue, porque si no tendría que decir que ya no es, y lo excluye el no ser. Entonces, al excluir el no ser, eso que está haciendo, ¿qué es lo que está excluyendo? El pasado. Y tampoco de esto que está haciendo, de esto que es, puedo decir que será, porque entonces tendría que decir que todavía no es. Y si ya dije que excluye el no ser. Si excluye el no ser, no puedo decir que será. ¿Qué digo entonces? Que eso que es presente. El ser se da siempre en presente. El ser es lo que es. El ser es lo que es. Lo que está siendo. Lo que siempre es. Ni fue ni será. Bien, entonces, ¿esto qué va a definir? Va a definir al ser como algo atemporal. Ahí es un golpe tremendo que da Parménides, porque entonces, para pensar al ser, yo no tengo que meter al tiempo. Es algo atemporal. Va a ser muy importante para la historia de la metafísica esto. El ser es lo atemporal. No le pasa el tiempo. Sobre todo por esta concepción parmenida de que el ser excluye el no ser. Entonces va a excluir lo que fue, ya no es, y lo que será, todavía no es. Entonces, el ser es, así lo que estoy diciendo, es atemporal. Había dicho antes, es ingénito, por la misma razón, claro, no puede ser engendrado, ¿no? Porque si fue engendrado, en algún momento no era. Y ya dije que siempre es. Y por lo tanto es imperecedero. Sería como, es inmortal, no puede morir, porque si no, en algún momento va a dejar de ser. Entonces, fíjense que este planteo de las dos vías excluyentes, que dice que el ser es y el no ser no es, y que no se tocan y no se rozan, lo que hace es, como consecuencia inmediata, decir que lo que es presente, es atemporal y no existe ni el pasado ni el futuro. No, entonces el ser no es ni engendrado, en algún momento empezó a ser, ni va a dejar de ser. Y se termina su ser. Siempre es. Siempre es. Muy bien. Es un eterno presente el ser. Es un eterno ahora. Un eterno ahora, ¿no? Bueno. Sigo. Es uno. Es uno, claro. Es uno. Es otra característica fundamental para la metafísica. Dice, y es que no fue ni será, pues ahora es todo a la vez. Uno y continuo. Uno y continuo. Lo va a decir más adelante. El ser es uno y continuo, quiere decir que además el ser es homogéneo. Es todo lo mismo. Es todo lo mismo. ¿Sí? Que sea uno, en Parménides quiere decir que es todo lo mismo, que es homogéneo, que es finalmente idéntico. Entonces acá viene otro elemento súper importante, no solo que el ser es uno, y ya sabemos el valor de lo uno para la metafísica, sino que el ser es la identidad. El ser es aquello que es idéntico, de punta a punta todo lo mismo, ¿no? Como de cabo a rabo es lo mismo. Bien. Y sigo, leyendo algunas cosas. Miren. Esperen que vea ahí. Divisible tampoco es. Bueno, si es uno, no es divisible, ¿no? No lo puedo dividir, sino sería múltiple. Entonces, lo que es eso que es uno. Eso que es uno y que entonces es acá y acá, estamos hablando de lo mismo. Yo puedo prescindir, suspender lápiz y libro y me quedo siempre con lo mismo, con eso que está haciendo en el lápiz y en el libro. Y eso que está haciendo en el lápiz o en el libro es lo mismo, con lo cual da igual estudiar lápiz o libro. Si yo estudio el lápiz desde el punto de vista ontológico y el libro desde el punto de vista ontológico, estoy estudiando lo mismo. Estoy estudiando el ser, que es uno. Bien. Divisible tampoco lo es, pues es todo el semejante. Ni hay por un sitio algo más que le impida ser continuo, ni algo menos, ¿no? Sino que está todo él lleno de ser. Es como que no tiene fisuras el ser, ¿no? El ser es puro, homogéneo, es pleno. Porque piensen que si es y está siempre siendo, y si es atemporal, ¿qué decimos? Que es un ser pleno. No tiene fallas, no tiene fracturas. Y además, es algo estático. No es que es más o menos. Bueno, es medio obvio, digo. No, porque vamos a ver que en la tradición crítica del pensamiento, el ser va a ser justamente lo que es variación de intensidad. Acá lo que es se piensa como aquello que es estático, como aquello que siempre es lo mismo y que siempre es plenamente, ¿no? Plenamente. Claro, lo que es pleno no le falta nada y por eso es presente, porque ni fue ni será, es pleno, ¿no? Bien. Dice, así que es todo continuo, pues como es, toca con lo que es como que es todo lo mismo, ¿no? El ser toca con lo que es.
más inmutable en la atadura de cadenas poderosas, está sin principio ni fin, pues nacimiento y destrucción fueron desterrados muy lejos y los rechazó la verdadera convicción. Manteniéndose lo mismo y en lo mismo, yace por sí mismo y así permanece firme donde está, pues la poderosa necesidad lo mantiene en las prisiones de la atadura que lo encierra por ambos lados, y que no es lícito que lo que es sea incompleto, pues no está falto, ya que en caso de estarlo, todo le faltaría. No, vamos a hacer un alto ahí. Miren lo que dice, ¿eh? Es inmutable. Y está como atado por cadenas que son las cadenas de la necesidad. Esto es importante porque el ser es inmutable, que dice no se mueve, ¿no? Lo que es lo que no se mueve. Otra característica fundamental de la metafísica. Lo que es lo que no se mueve. Lo que verdaderamente es inmóvil. Es inmóvil. No se mueve, no se agita. Y no se mueve porque pues está como bien atado, dice, ¿no? Poéticamente. Como las cadenas lo atan. Esas cadenas que lo atan, ¿qué es lo que definen? Definen como un perímetro. El ser es perfecto. Perfecto. El perimper viene del perímetro, ¿no? De algo que está acabado plenamente. Eso quiere decir perfectum. Lo que está acabado plenamente. Lo que tiene como un borde bien nítido. Y no es que no sabemos dónde empieza y dónde termina. Es lo que es. Pleno, perfecto. En sí mismo y continuamente. Y está como atado. ¿Eso qué quiere decir? Que acá también Parménides está inaugurando una concepción que después se va a desarrollar, que es que eso que es aquello que tiene una interioridad. Es decir, el ser es lo que es en sí mismo, está dentro de esas cadenas que lo atan, ¿no? El ser es algo que está contenido en sí mismo. Esto es muy importante porque la tradición crítica del pensamiento va a decir justamente lo contrario, ¿no? Que el ser es aquello que está entre formas de ser y no lo que está contenido adentro, ¿no? Eso que está así atado, eso que está bien como encapsulado, encerrado, y hace que todo eso que está encerrado, esa interioridad, sea plena y de punta a punta lo mismo, sin variación, algo estático, no algo que puede variar, sino algo fijo, es imperturbable, es imperturbable. Este, a ver si pudiera encontrar exactamente el verso. ¿Qué quiere decir imperturbable? Cuando Parménides dice imperturbable, dice atremés en griego. Atremés. Eso es imperturbable. ¿Qué quiere decir imperturbable? ¿Qué quiere decir atremés en griego? Bueno, en griego el verbo tremo quiere decir temblar, ¿no? Quiere decir como sacudirse, ¿no? Eh, Hay un pasaje en la Odisea, de Homero, cuando se describe, cuando se cuenta que los hombres, los griegos se habían metido en el caballo de Troya y estaban ahí esperando salir, ¿no? Le temblaban las piernas, dicen, ¿no? A los soldados le temblaban las piernas, como el miedo, ¿no? De lo que iba a pasar. Y ahí utiliza el verbo tremo, ¿no? Temblar es agitarse. El ser, según Parménides, es lo que no se agita, es lo que no tiembla. Es decir, es lo que es imperturbable, lo que es siempre lo mismo, lo que no se mueve. Es muy importante esto, porque nosotros vamos a ver cómo en la tradición crítica del pensamiento, ser es agitarse, ser es perturbarse, ser es moverse, ser es agitarse. El ser es lo que es imperturbable, es lo que siempre es lo que siempre es, ¿no? Hay toda una concepción del ser ahí. Hay toda una mirada sobre lo que es el ser. El ser es lo que es imperturbable. Entonces, cuando después uno en la vida vive momentos de crisis, o vive agitaciones, o vive perturbaciones que uno no sabe, uno considera que todo eso son formas de no ser, porque lo que es lo que no se perturba. Entonces, si yo estoy perturbado, si yo estoy agitado, si yo estoy movilizado por algo, si yo estoy como sacudido por algo, ese estado no formaría parte de lo que verdaderamente es mi ser, porque lo que verdaderamente es lo imperturbable, ¿no? Es lo que no cambia. Entonces, es imperturbable porque siempre, digamos, permanece estático el ser, ¿no? Es lo que permanece estático, como una estatua, es lo que no se mueve, ¿no? Bien. Eh, Voy a leer un poquito más. Ahí va.
dice, así que es lo mismo pensar y el pensamiento de que algo es. Pues sin lo que es, en lo que está expresado no hallarás el pensar. Obviamente yo solo puedo pensar eso que es, ¿no? Pensar verdaderamente es pensar lo que es. Y por lo tanto pensar está asociado a ¿qué cosa? A la identidad, a la unidad, a lo inmutable, a lo imperturbable, a lo homogéneo, a lo mismo y a lo temporal. Y acá tienen la imagen del pensamiento, que es eso que creemos o lo que pensamos que significa pensar. ¿Qué quiere decir pensar? Bueno, pensar es pensar lo uno. Pensar es pensar lo idéntico. Yo no pienso propiamente cuando estoy como persiguiendo el caos, o cuando estoy persiguiendo el movimiento, o cuando estoy persiguiendo la multiplicidad. Eso no se puede pensar propiamente. ¿Cómo podemos pensar el cambio? Cada vez que lo quiero pensar se me escapa. No se puede pensar el cambio. Eso no es pensable, ¿no? ¿Cómo podría pensar la pura diferencia? ¿Cómo podría pensar el devenir, ¿no? Es esto, y en cuanto dije eso ya es otra cosa. No es pensable eso, olvidémonos de aquello. No tratemos de entender, no tratemos de pensar, no tratemos de decir lo que es la multiplicidad, lo que es la diferencia, lo que es la perturbación, porque no lo vamos a poder agarrar. Así arranca esta tradición de la imagen del pensamiento dogmática. Pensar es pensar lo uno, esto es lo pensable. Tremendo va a ser esto. Bien. Pues la Moira, que es una divinidad, lo arrojó para que sea total e inmutable. Por tanto, será un nombre todo cuanto los mortales convinieron, creídos de que son verdades, que llega a ser y que perece, y que es y que no es, que muda de lugar y cambia de color resplandeciente, ¿no? Eso no podemos decir eso. Pues bien, como hay una atadura extrema nuevamente, completo está por doquier. Completo está por doquier. Es lo mismo por todos lados. Parejo a la masa de una bola bien redonda, desde su centro equilibrado por doquier. Fíjense, siempre son las mismas imágenes, ¿no? Pues que no sea algo mayor ni algo menor aquí o allí es de necesidad, no puede ser más o menos. Claro, pues si fuera más o menos, el ser tendría que ver con la variación, que es lo que va a decir la otra imagen del pensamiento. Me perdí. Bien, acá está. Desde su centro, equilibrado por doquier, pues que no sea algo más o menos ni algo menor aquí o allí es de necesidad, ya que ni hay algo que no sea que le impida alcanzar lo homogéneo, ni hay algo que sea de forma que haya de lo que es por aquí más, por allí menos, pues es todo inviolable. Y es que igual a sí mismo por doquier, es siempre lo mismo, igual, se topa consecuentemente con sus ataduras, ¿no? Es decir, hay una idea muy griega esta, que es, lo que es perfecto no puede ser infinito. Lo que es perfecto tiene un límite, ¿no? Entonces, el ser está definido por un peras, eso quiere decir límite en griego, que es justamente ese perímetro, lo que, lo que le da el acabamiento perfecto, lo que hace que ese hecho, ese factum sea perfecto, es que está completo, que está bien acabado. Para el griego la idea de la perfección es algo acabado, es algo bien terminado, ¿no? Jamás se podría pensar en algo perfecto infinito, ¿no? Entonces tiene que tener límites, tiene que tener límites. Y esos límites definen una interioridad, definen un espacio interno homogéneo, estático, bien atado, imperturbable. Bien. Y dice, en este punto te doy fin al discurso y pensamientos fidedignos en torno a la verdad. Opiniones mortales desde ahora aprende oyendo el orden engañoso de mis frases. Bien, y ahí unos versos más y va a terminar el fragmento 8. Entonces, para hacer la síntesis, ¿qué es lo que dice Parménides en este fragmento? Él va a definir lo que él llama los signos, ¿no? Las señales, como las marcas del ser. Yo en el camino del ser me encuentro con marcas que puedo identificar claramente. El ser es uno. Lo que verdaderamente es uno. Esto se va a oponer a que la multiplicidad no es propiamente. Yo no la puedo pensar. ¿Qué sería la multiplicidad? Si yo quiero pensar qué es lo que diferencia este lápiz de lápiz, eso no es pensable. Yo puedo pensar aquello que es lo uno. Eso que es idéntico entre un lápiz y otro lápiz. Y que desde el punto de vista ontológico es el ser lo idéntico. Entonces, puedo pensar aquello que es uno. Puedo pensar lo que es inmutable, lo que no se mueve. Yo no puedo pensar en el cambio. Si yo
veo que este lápiz ha cambiado, yo no puedo pensar el cambio no es pensable. Yo puedo pensar lo que no cambia del cambio. O sea, lo que permanece idéntico o lo que permanece inmutable tras del cambio. Eso sí es pensable. Pero el cambio mismo no es pensable. El cambio solo será pensable si lo remito a un ser que no cambia. Entonces, el puntal, el pilar, el fundamento, el suelo firme a partir del cual yo puedo pensar, siempre es lo uno y lo inmutable, lo que no cambia. Pero después también, cosas que a mí me interesan es lo que es interior, lo que tiene una interioridad, ¿no? Lo que está definido por el límite. Un concepto muy importante para la metafísica, que es la idea de la relación entre ser y límite. Ser es ser de una manera limitada. ¿Y limitada en qué sentido? Perfecta. No algo indeterminado, ilimitado, algo que no es completamente. Ser es ser de una manera acabada. Ser es ser de una manera acabada, una manera terminada. Mi ser ya está terminado. No puedo pensar que el ser se va haciendo. Ya sabemos que no tiene tiempo el ser. Entonces, atemporal. Atemporal. Y es imperturbable, que es una de las cosas que también me interesan, ¿no? El ser es lo que no se mueve, es lo que no se agita, es lo que no se perturba, ¿no? Entonces, ser es algo estático. Ser es eso que se mantiene, lo que se mantiene, lo que persiste pero sin fuerza, ¿no? Lo que persiste como esa eh, dimensión estática de las cosas, ¿no? Esa dimensión que permanece como imperturbable, apacible. El ser está desde ese lado, ¿no? En la vida eso tiene mucho que ver, ¿no? Como todas las cosas que a mí me aquejan, mis dolores, mis problemas, no forman parte de mi ser. Yo tengo que encontrar lo que es mi verdadero ser, que es algo que justamente no cambie, no se perturbaría con las cosas del día a día, por ejemplo, ¿no? Estoy preocupado ahora porque la cuarentena, cuándo termina, cuándo empieza. Esas son cosas temporales. Eso no hace al verdadero ser, ¿no? La metafísica se va a ir por ese lado y va a despreciar todo el cambio. Claro, como van a decir algunos críticos de la metafísica, bueno, pero eso me hace tener que fugarme de la vida para poder ser. Porque en la vida está llena de cambios, está llena de perturbaciones y de agitaciones y de movimientos, ¿no? Y bueno, y eso va a ser un poco la crítica que se le va a hacer a este tipo de pensamiento, ¿no? Parménides, sin decir eso, al definir el ser a partir de estos signos, al definir el ser a partir de estas características, inaugura una tradición que va a pensar de esa manera la vida y que va a pensar que la vida es eso que está en otro lado, ¿no? Y no, en esta vida del devenir, del cambio, de la multiplicidad y la diferencia, que es en donde se juega la existencia, por otro lado, ¿no? Bien, entonces esto es el fragmento 8 de Parménides, donde están estos signos que van a estar presentes en toda la historia de la filosofía metafísica, ¿no? Muy bien.